Echemos un vistazo a algunas aplicaciones que involucran sistemas de ecuaciones. Nuestro primer ejemplo: encuentre dos números para los cuales la suma es 93. Y la diferencia es 9. Así que tenemos dos desconocimientos porque tenemos dos números. Así que la suma, eso significaría una adición, x más y es igual a 93 y su diferencia es 9, por lo tanto tenemos x, y igual 9. Ahora aquí está nuestro sistema de ecuaciones. Recuerde, tenemos una variedad de métodos para resolver esto, pero lo que significa para mí es el método de eliminación. Si debemos agregar estas dos ecuaciones juntas, aviso, los términos y son opuestos. Esto simplificaría a 0, por lo tanto si agregamos x más x igual 2x, 93 más 9 es igual a 102. Esto permite nosotros resolver fácilmente para x dividiendo por 2. X igual 51. Ahora para encontrar el otro número necesitamos sustituir x igual 51 hexanewtones cualquiera de estas ecuaciones. Iré adelante y solo utilizaré la primera ecuación. Así desde x igual 51 podemos resolver esta ecuación para t distribuyendo 51 hexanewtones a ambos lados. Y podemos ver aquí que nuestro segundo número será igual a 42. Entonces, podemos decir los dos números cuya suma es 93, y cuya diferencia es 9 sería 42 y 51. Echemos un vistazo a otro. El perímetro de un rectángulo es de 160 yardas. La anchura es 4 más que media la longitud. Encuentra la longitud y la anchura. Así que dejemos x igual ancho e igual largo. Etiquemos nuestro rectángulo. Voy a etiquetar este año por la longitud. Y esta x como la anchura. Así que los estados de primera sentencia: el perímetro es de 160 yardas. Así que recuerda que el perímetro es la distancia alrededor del exterior. Así que el perímetro de este sería 2x más 2 y debe ser igual a 160. La segunda sentencia de los estados: la anchura es 4 más de la media longitud. Entonces, la anchura es 4 más que la mitad de la longitud. Cuando leo el ancho, eso me dice que voy a tener una ecuación en forma de x igual. Desde y es la longitud, expresar 4 más de la mitad. Comenzaré por encontrar la mitad de la longitud. Eso sería 1, 2 y, pero desde queremos 4 más de lo que agregaría 4 a eso. Aquí está nuestro sistema de ecuaciones. El método que se adhiere aquí para mí sería sustitución, ya que esto ya se resuelve para x, así que donde vemos una x en la primera ecuación podemos reemplazarlo con 1, 2 y más 4. Así vamos adelante y haga esta sustitución y luego resuelva la ecuación resultante. Para tener dos veces, en lugar de x, 1, 2 y más 4 más 2 igual 160. Distribuimos y solucionemos por y tendríamos, y más 8 más 2 igual 160. Así que combinaremos nuestros términos similares y luego restar 8. Así que nos daría 3 y, si restamos 8 de ambos lados, que nos dejarían con 152. Dividiendo por 3. Y igual 52 3 yards. Ahora no estamos hechos. Todavía tenemos que encontrar x, así también tenemos una ecuación que se relacione con xa, y así que vamos adelante y utilice esto: x igual 1, 2x y más 4. Desde que esto es en forma de fracción, iré adelante y utilizaré la forma de fracción de 152 3. Simplificando aquí. Este cambio a 1 y este cambio a 76 para tener 76 3 más 4.
Bien, 4 hexasiemens igual a 12,3 para tener 88,3. Que es igual a 29,13 yards. Vamos adelante y escriba este más tiempo para limpiarlo. Sabemos el ancho ahora, que es x. Igual a 29,13 yards. Y la longitud, hoy, es igual a 50. Este es un poco más involucrado por las fracciones, pero no creo que fue tan malo. Lo que podemos hacer es reemplazar sí en esta primera ecuación para asegurarse de que su perímetro aún sería 160, así que voy a seguir adelante y hacer eso. Tenemos 2x, recuerda que 29,13 fue lo mismo que 88,3. Y 50,23 era lo mismo que 152,3. Esto debería darnos el perímetro, que se encuentran en 160. Que verifica nuestra solución es correcta. Vamos adelante y miremos uno más. Sunset alquila un camión de 18 pies por $49.95 más 75 centos por milla. Cactus alquila una van de 18 pies por $59.95 más 50 centos por milla. ¿Para qué millaje es el costo lo mismo? Así que tendremos dos ecuaciones de costos, una para la puesta del sol y una para Cactus. Para nuestra primera ecuación, el coste, C igual 49,95 más 75 centos por milla. Tenemos un costo fijo de 49,95, y un costo variable de 75 centos por milla. Entonces, si dejamos x igual el número de millas, el costo total para el camión de la puesta del sol sería. Ahora necesitamos ser un poco cuidadoso aquí. Esto está en centos y esto está en dólares, así que convertiremos 75 centos en dólares. Son 0.75 veces el número de millas más el costo fijo de 49,95. Ahora sí vamos con la van de 18 pies de Cactus. El costo va a ser igual a 50 centos por milla. Son 0.50xx más el costo fijo de 59,95. Entonces, existe nuestro sistema de ecuaciones, y la pregunta formulada, ¿de qué millaje es el mismo costo? Por lo tanto, estamos tratando de encontrar los valores de x, y sé que satisfagan ambas ecuaciones al mismo tiempo. De nuevo, podemos solucionar mediante una variedad de métodos, pero lo que se aplica para mí es sustitución porque ambas ecuaciones ya están resueltas para c. Por lo tanto que c es igual a esto en la primera ecuación. Colocaremos la c en la segunda ecuación con esta expresión y luego resolver realizando la sustitución. Así que el resultado sería esta ecuación. Ahora, como antes, si queremos eliminar los decimales, podemos multiplicar a través de 100. No voy a hacerlo aquí. Solo va a solucionar aislando x, así que destruiré 0.50x en ambos lados. Y voy a ser perezoso aquí, y también restar 49,95 en ambos lados. Aviso: he realizado las mismas operaciones en ambos lados del signo igual. Entonces, cuando combinemos los términos x, vamos a tener 0.25x. Esto simplifica a 0, por eso lo hicimos. Esto simplifica a 0, por eso es lo que hicimos. Y luego por último, parece que tenemos 10. Así que ahora podemos dividir en 0.25. X igual 40, o en este caso, 40 millas. El costo de alquiler será igual cuando el millaje conducido es igual a 40 millas. Espero que estos ejemplos fueron útiles. Gracias, tenga un buen día.